Es un honor para mí compartir esta actividad con Mauro, con Paula y con Martín, así que también permítanme expresarles mi admiración y agradecerle al Frente de Abogados Populares, a los compañeros y las compañeras del FAP, por dar este espacio para debatir esta reforma desde distintas perspectivas. Bueno, estamos acá para hablar, para debatir sobre la reforma de la justicia con un proyecto de ley que ya está presentado en el Congreso, que ha sido enfocado sin duda y muy necesariamente desde el punto de vista de la justicia federal penal, como marcaba Martín, con la intención de fortalecer a la misma y también en las distintas provincias, y seguramente debemos entenderlo como un primer paso para fortalecer la justicia toda de nuestra República. Se puede considerar muy loable, entre otras cuestiones, lo que establece este proyecto en lo relativo a la conducta que deben observar los y las juezas en el cumplimiento de sus funciones, lo cual creo que debiera extenderse y ser cumplido por todos los jueces de Argentina, en todas las jurisdicciones y en todos los fueros. También se ha conformado un consejo consultivo que tiene por tarea valorar los problemas que se puedan observar en el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. A mí tal vez me interesaría enfocarme un poco más en lo referido a la Corte Suprema y en algunas cuestiones en particular. Por supuesto que ya desde antes, y más ahora, se pone en discusión si la Corte tiene que ser objeto de una reforma en su composición y funcionamiento, y si en tal caso se va a integrar además con salas destinadas a atender cada una de las distintas áreas del derecho para el tratamiento de los recursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia. Y la verdad es que ya desde hace tiempo, por parte de las abogadas y los abogados laboralistas, hemos sostenido la necesidad de que en el máximo tribunal haya un magistrado o una magistrada que sea especialista justamente en estos temas, en el derecho del trabajo, o si se quiere, en el derecho social, que hoy no tiene. Y también la necesidad de fortalecer la justicia del trabajo, y ello es fundamental, ¿no? Porque si a lo que apuntamos es a un modelo de Estado con una fuerte impronta en lo social, humanitario, inclusivo y más aún solidario, bueno, esta cuestión cobra una importancia muy relevante porque por la función social, ¿no?, que cumple la justicia laboral. Y esto lo digo porque desde nuestro rol de abogados y abogadas de trabajadores y de asociaciones sindicales, ya advertimos hace varios años el perjuicio causado por la Corte Suprema al conjunto de trabajadores y trabajadoras argentinos, a través del dictado de fallos, si se quiere, de carácter escandalosamente regresivos. Porque la verdad es que aquello que tuvo su génesis en el año 2015 con el dictado de fallos como Cairone, o el caso del Renatre y del Renatea, Orellano, referido al derecho de huelga, bueno, todo eso ha tenido continuidad durante los últimos 4 años y medio hasta la actualidad, dando lugar a una doctrina de la Corte que colisiona con sus propios antecedentes, relativos a que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. Esta doctrina resulta contraria a los derechos de los y las trabajadoras consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. También contraria al principio de progresividad, que también está informado en la Constitución Nacional y en los demás tratados internacionales de igual jerarquía. Este mandato del artículo 14 bis de la Constitución, que consagra los derechos sociales, si bien está dirigido primordialmente
al legislador, porque es el que tiene que dictar las leyes que protejan al trabajo, atañe también en su cumplimiento a los demás poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, ¿no? Y esto no lo digo yo, paradójicamente lo ha dicho la Corte en otros fallos. Yo les podría mencionar, y me parece importante hacerlo, determinada jurisprudencia de la Corte actual, por ejemplo, en materia de indemnizaciones por accidentes laborales, en donde se ha utilizado un criterio puramente economicista, subordinando el derecho del trabajo y la protección del trabajador que impone la Constitución Nacional a la economía. Vaya a saber por qué, ¿no? Y llevándose adelante una suerte de disciplinamiento jurídico sobre tribunales inferiores cuando osaron aplicar la ley 26.773, que establece un mecanismo de actualización para las indemnizaciones tarifadas por accidentes laborales. Disciplinamiento que en muchos casos se ha logrado, pero que en otros tantos no. Hay salas de la Cámara Laboral Nacional o jueces, ¿no?, que han resistido y aplicado el derecho del trabajo como es debido, con criterios de equidad y con una mirada protectoria. El fallo Expósito de junio del 2016 fue la llave para que la Corte Suprema pudiera, en numerosos casos posteriores y hasta la actualidad, admitir la vía del recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia al solo efecto de rebajar indemnizaciones por accidentes laborales. Esto lo hizo en cada oportunidad que se le presentó y que lo consideró conveniente, ¿no? Y después titulaba dichas resoluciones tal vez con cierta inquina desde la web del Centro de Información Judicial, el CIJ. Y este tema de los accidentes y de las indemnizaciones es fundamental, porque un trabajador que pierde parte o toda su capacidad laborativa en un accidente, está perdiendo ni más ni menos que lo que es su único capital, que es su fuerza de trabajo. Por eso esas indemnizaciones tienen que ser justas. Y este afán de rebajar indemnizaciones no fue únicamente en los casos en los que se reclamaba la indemnización tarifada de la Ley de Riesgos de Trabajo, sino también en los casos en los que se reclamaba una indemnización integral con fundamento en el derecho civil, y los motivos por los cuales la Corte ha dejado sin efecto estas sentencias fueron de lo más variados, ¿no? Porque, por ejemplo, a su criterio, las tasas de intereses aplicadas arrojaban indemnizaciones a las que consideró exorbitantes, o porque el porcentaje de incapacidad que determinaba sobre un trabajador en un caso concreto le parecía muy elevado, y eso iba a dar una indemnización muy alta, por no ajustarse a determinados baremos, o porque estuvo en desacuerdo con responsabilizar civilmente a las ART por omisión culposa en el cumplimiento de las obligaciones de prevención que pesa sobre las ART, en este caso contradiciendo el leading case tan importante como fue Torrillo en esta materia. Bueno, también se ha rogado la Corte en estos últimos años intervenir en numerosos casos en los que se invocaba la relación de dependencia de trabajadores que habían sido fraudulentamente encuadrados en contratos de locación de servicios, pero que en realidad eran trabajadores subordinados, mayormente profesionales médicos. Y en estos supuestos también el máximo tribunal tuvo la firme decisión de subordinar el derecho del trabajo a la economía, ¿no? Cuando en algunos votos individuales, como por ejemplo del doctor Lorenzetti, en el fallo Cairone, que fue el primero de esta saga y que después lo repitió en más y en más precedentes, dijo que la aplicación del derecho laboral a supuestos para los cuales no había sido previsto causaba consecuencias económicas, jurídicas y sociales que los magistrados no podían ignorar. O sea que a este nivel de desprotección estamos hablando. Bueno, no es casual que la Corte haya intervenido en este tema de la relación de dependencia, ¿no? Es decir, en el hecho de la prestación de servicios de manera subordinada
a favor de otra persona que es el empleador o la empresa y que tiene la facultad de dirigir esa actividad, ¿no? Porque la relación de dependencia es ni más ni menos que la puerta de entrada para toda la protección que otorga la ley de contrato de trabajo. Y además, en estos momentos en los que nos encontramos, ante la irrupción de la tecnología como nueva modalidad para prestar servicios, este tema cobra aún una mayor importancia. Justamente por la hiposuficiencia que existe entre un trabajador o trabajadora frente a su empleador, que por más que ese trabajador pueda ser el mejor profesional médico y una eminencia, va a tener su capacidad negocial limitada, es que por esto que nace el derecho del trabajo y existe para dar ese marco protectorio. Se legisló entonces estableciendo pisos mínimos y derechos irrenunciables que conforman el llamado orden público laboral, sobre el cual las partes no pueden disponer. Bueno, justamente esto es lo que se ha querido romper, aniquilar, con el dictado de este tipo de fallos, pero principalmente en los votos individuales de Lorenzetti, ¿no? En los que sin ningún tipo de tapujo ha hecho prevalecer una supuesta autonomía individual de las partes por sobre el orden público laboral, ¿no? Como si se tratara de un contrato del orden privado. Y por sobre las fundamentales presunciones que establece la ley de contrato de trabajo. Bueno, ha habido otros temas, pero no me voy a explayar en todo. Yo a donde quiero ir es que a esta especie de retrospectiva, a mí me parece fundamental realizarla, porque hay que tener en claro qué es lo que pasó en los últimos años en lo atinente a la justicia y al derecho del trabajo. Cómo funciona la justicia laboral nos interesa mucho, pero además nos interesa observar cómo resuelven, y sobre todo quien tiene la última palabra, ¿no? Que es la Corte Suprema, y que cuando lo considera abre un recurso extraordinario por arbitrariedad, para entender en cuestiones que son de hecho, prueba y derecho común. Y como todo tiene que ver con todo, por supuesto que esto no fue algo aislado durante los últimos años, sino que fue como modo de acompañamiento, ¿no? a la política del gobierno de ese entonces, que intentó por todos los medios introducir una reforma laboral flexibilizadora en el año 2017, en el 2018 y en el 2019, pero que no pudo, y que, bueno, ahora pareciera que ciertos sectores lo quieren volver a intentar. Bueno, pero hablando de la justicia, ¿no? Analizar esto nos permite poner en blanco sobre negro qué justicia laboral no queremos, y la necesidad que existe entonces de contar con un abogado o una abogada laboralista en la Corte Suprema, o con más de uno, pero como dice Garzón Maceda, que sea de los buenos o de las buenas abogadas laboralistas, de los que se hacen cargo del valor del trabajo. La verdad es que mucho se dice, y no se puede negar, que la justicia laboral es lenta, y que a veces llega tarde. Y eso se puede ver a cuestiones varias, ¿no? Como la alta vacancia en los juzgados, porque los fueros grandes tienen más recambio tal vez, entonces eso genera la necesidad de estar cubriendo las vacantes permanentemente, y también se puede deber a problemas estructurales que todos conocemos y que son de décadas esos problemas, y que terminan redundando lamentablemente en un beneficio para los deudores de esos créditos laborales, ¿no? Como una suerte de moratoria, si se quiere. Pero así y todo, la justicia laboral que tenemos, que ha resistido embates desde que fue creada por iniciativa de Perón, ha dado garantías y la sigue dando, ¿no? Sin ir más lejos, durante esta pandemia, a través del dictado de medidas cautelares en innumerables casos en los que se le ha negado el pago del salario a trabajadores y trabajadoras, más allá de que estaban protegidos por la normativa de emergencia del Poder Ejecutivo, o trabajadores que fueron despedidos durante el periodo de prueba, o en otras circunstancias fueron despedidos, lo cual está prohibido en estos momentos, ¿no? Entonces esto nos marca la importancia
de la justicia laboral. Siempre, pero en un momento como el actual, que es imaginado, aún más. Y a pesar de las grandes dificultades, ha dado respuesta en muchos casos, porque la verdad es que una gran proporción de ciudadanas y ciudadanos argentinos ostentan la calidad de trabajador en relación de dependencia, ya sea registrado o no, pero muchas veces tienen que recurrir a la justicia cuando un derecho ha sido incumplido, y siempre estamos hablando de créditos que tienen el carácter alimentario. Por eso creo que es sumamente importante también fortalecer las justicias que hacen foco en lo social, que sea cada vez de más fácil acceso, y defender al fuero del trabajo, defender su competencia a través del nombramiento de jueces, de juezas, pero teniendo en claro qué jueces se necesitan, ¿no? Me refiero a jueces que apliquen la legislación laboral con una mirada protectoria, que no es ni más ni menos que lo que indica la ley y la Constitución Nacional, y también con perspectiva de género. Y que no realicen interpretaciones libres del derecho laboral, ¿no? Sin tener en cuenta los principios fundamentales en la materia. La verdad es que ya hasta el momento, y lamentablemente, se ha sustraído de los jueces naturales de la causa, me refiero a los jueces laborales, la competencia en los reclamos por accidentes laborales, luego del dictado de una ley que es bastante reciente, del año 2017, la 27.348, que establece la obligatoriedad de presentarse ante las comisiones médicas que dependen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pudiéndose solo acceder a la justicia laboral por una vía recursiva que es muy limitada. Entonces, por eso digo la importancia de proteger la competencia de los fueros del trabajo, y también de nuevos intentos que puede haber de sustracción de la misma. A veces resuena que se podría modificar la legislación relativa a concursos y quiebras, ¿no? Para traer por fuero de atracción al fuero comercial reclamos laborales ante empresas que puedan llegarse a encontrar ante una quiebra o un concurso preventivo. Esta situación ya se ha dado en el pasado, se ha superado legislativamente, y por supuesto que no redundaría en ningún beneficio para los y las trabajadoras de ser así. Bueno, lo último que quería decir es que este tema de la justicia laboral es un tema que también tiene que interesar a las asociaciones sindicales, porque los derechos conquistados a través de las luchas y conflictos que son permanentes entre capital y trabajo, bueno, cuando por algún motivo esos derechos no son reconocidos en un contrato de trabajo, si se niega una solución justa y rápida, se corre el riesgo de que esos derechos queden verdaderamente desconocidos, ¿no? Entonces, bueno, tener muy presente que la justicia laboral tiene y debe reconocérsele una función social. Bueno, nada más. Muchas gracias, Martín.